Hoy me acompaña en el análisis Óscar Villarte. Óscar, ¿qué tal? Bienvenido. Un placer estar por acá. Las fotografías impactantes, ¿no? Sin duda, nos hablan de la muerte de un bebé palestino en Cisjordania, una muerte provocada por terroristas judíos que ha causado horror tanto entre el gobierno de Israel como de Palestina. El presidente israelí Reuven Rivlin reconoció que su país no adoptó las medidas necesarias para terminar con las acciones terroristas de muchos colonos. El palestino Ali Dawabsha, de 18 meses de nacido, murió anoche durante un ataque incendiario cometido por terroristas judíos contra su casa ubicada en la villa de Duma, al sur de Nablus, en la región de Cisjordania. Tanto su padre como su hermano mayor de 4 años también fueron víctimas del fuego y tienen heridas de gravedad. Ellos fueron trasladados en helicóptero hasta un hospital israelí. Por su parte, los allegados a las víctimas del ataque ingresaron a revisar los daños causados por el fuego en la casa de Dawabsha. En algunas de las paredes de la vivienda, los terroristas escribieron frases en hebreo que decían «Viva el rey y Mesías» y otra que señalaba venganza. El gobernador de Nablus, Akram Al-Jub, criticó duramente a los colonos israelíes por hechos como este. Es extraño cómo un grupo de colonos apoyados por los soldados de la ocupación se extienden en todas las ciudades y pueblos de Cisjordania, amenazando la seguridad del pueblo palestino y matando a nuestros bebés. Eso demuestra claramente que los soldados de la ocupación están apoyando la libre circulación alrededor de Cisjordania para quemar a los hijos del pueblo palestino. Por su parte, el presidente palestino Mahmoud Abbas dijo que planteará este caso ante la Corte Penal Internacional al considerarlo un crimen de guerra. Nos despertamos con un crimen de los israelíes. Es un crimen de guerra y un crimen humanitario al mismo tiempo, por lo que no vamos a estar tranquilos ni detenernos en absoluto. Mientras la ocupación y la colonización exista, estos ataques continuarán. Estamos preparando un archivo de este crimen y los delitos anteriores para enviar de inmediato a la Corte Penal Internacional. La reacción del gobierno israelí fue inmediata. El primer ministro Benjamín Netanyahu visitó a la herida familia del niño palestino muerto y dijo que su gobierno se comprometerá en buscar a los autores del crimen. Netanyahu señaló que minutos antes había hablado con el presidente Abbas para expresarle que Israel buscará a los terroristas y los llevará a la justicia. Tenemos que calmar los ánimos y volver a comprometernos con nuestra lucha conjunta con el terrorismo y el extremismo. Es algo que todas las partes del gobierno israelí y todos los sectores de la sociedad de Israel quieren. Es importante que hagamos una causa común con nuestros vecinos palestinos para darnos un futuro mejor, un futuro libre de violencia, de terror, un futuro de paz. Entre tanto, el ministro de Defensa, Moshe Yaalon, calificó de atroz este crimen y dijo que no tolerarán de ninguna forma el terrorismo. Antes del análisis de Óscar Villarte, vamos a conversar con el embajador palestino Walid Ibrahim Ohad, que se encuentra en la línea. Embajador, buenas tardes. Buenas tardes, Nicolás. ¿Cuál es su opinión sobre lo que está pasando y específicamente sobre este hecho que la autoridad palestina ha calificado como crimen de guerra? Bueno, lo que quiero explicar a los televidentes de este ataque, todos los ataques que han llevado a cabo todos los colonos, desde 2004 hasta ahora son 11.000 ataques contra la población palestina. Claro que el objetivo es desalojar a todos los ciudadanos palestinos y sacarlos afuera de los territorios y apropiar sus tierras. Ese es el objetivo de los colonos y también del gobierno israelí, porque nosotros podemos ofrecer a toda la prensa en vivo cómo los soldados israelíes protegen la agresión de los colonos israelíes en el territorio palestino. Lo que quiero decir, todo consecuencia de la ocupación, todo consecuencia del abuso israelí de tomar y violar todas las resoluciones de las Naciones Unidas y construir asentamientos y colonias en el territorio palestino destinado de hacer un Estado palestino soberano independiente. Lo que quiere Israel, no haber un Estado palestino, por eso están repitiendo la novela desde 1948, cuando desalojaron 2/3 de la población palestina del territorio palestino, y ahora lo están haciendo en el siglo XXI, en pleno siglo XXI,
contra los palestinos de nuevo en Cisjordania. Embajador, ¿usted también considera que la expansión sin duda podría traer más sangre en esa zona? Bueno, yo quiero decir que el pueblo palestino sacrificó con el 78% de Palestina histórica y aceptó construir el Estado palestino sobre el 21%. Imagínate, no podemos, a pesar de protegimos por todo resoluciones de los consejos de seguridad de las Naciones Unidas y todo, lamentablemente no hay salida para Israel. Yo pido al mundo entero y a Perú también que tienen que tomar medidas con el Estado de Israel, porque el Estado de Israel, mientras nosotros estamos teniendo relaciones con el Estado de Israel, practica el apartheid y el asesinato y la ocupación a un pueblo en el pleno siglo XXI, yo creo que se va a seguir agrediendo al pueblo palestino. Dime. Una última consulta. Lo escuché decir que consideraba que las autoridades israelíes eran cómplices de estos actos. Sin embargo, Benjamín Netanyahu hoy ha solicitado o ha pedido que se unan israelíes y palestinos contra este terrorismo. ¿Qué piensa? ¿Le parece? ¿Lo siente sincero, digamos? Nicolás, yo te voy a explicarte una cosa. Es que no hay palestinos, no hay israelí. Hay ocupado, hay ocupante. Hay pueblo bajo ocupación que no puede circular en su propio territorio. Hasta el presidente Mahmoud Abbas, cuando sale del territorio palestino, tiene que pedir permiso de la autoridad israelí. Todos estamos en un cárcel. El asunto es la ocupación, y la ocupación llegó al territorio palestino, no entraron en el año 67, ocuparon ese territorio tocando guitarra, sino entraron con tanques, con muerte, con desastre, con destrucción. Entonces el terrorismo es la ocupación y este es ilegal, y el mundo tiene que ahora tomar otra medida. Ya no es suficiente las expresiones de condenas y preocupación del mundo. El mundo tiene que tomar una medida rápida para que el pueblo palestino tenga su libertad. Israel es el cómplice porque es la ocupación, y la ocupación significa agresión permanente contra el pueblo palestino. Estamos de acuerdo con eso, embajador. Muchas gracias, muy amable. Gracias. El embajador palestino Walid Ibrahim Muwahat. Ahora vamos a escuchar a la otra parte. Está en la línea el embajador israelí, Ehud Eitan. Embajador, buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches a todos. Escuchábamos más temprano a Benjamín Netanyahu calificar de terrorismo y pedir en todo caso una unión para luchar contra ese terrorismo, pero efectivamente la comunidad internacional está criticando o está cuestionando esta supuesta expansión y la inacción de su gobierno. En primer lugar quisiera transmitir nuestras condolencias también al embajador palestino como tanto al pueblo palestino para la muerte del niño Ali Dawabsha, y también ojalá que recuperen pronto su hermano y los padres. Y segundo, mira, Israel es un acto terrorista, parece de parte de los judíos allá. No tiene ninguna explicación, ninguna justificación a esto. Y por eso deploramos, vamos a tomar todas las medidas para capturar y pronto llevar a la justicia a estos que hicieron esta acción muy tan deplorable. Pero por otro lado también tenemos que llamar a la calma, tranquilizar la situación y no agravarla. Ahora, usted cuando habla medidas, ¿a qué se refiere específicamente? ¿Qué es lo que puede ocurrir con los colonos judíos? No, lo que expliqué, lo que quería decir, primero tenemos que capturar a la gente lo que hicieron eso. Llevarlos a la justicia, y porque tenemos que estar, y lo somos, un Estado de ley, un Estado de derecho. Estas cosas no pueden ocurrir. Israel está en una situación de shock a través de lo que pasó. También lo expresó muy claramente nuestro primer ministro. Él llamó también al presidente palestino Mahmoud Abbas, le dio todas sus condolencias y también pidió a él colaborar con nosotros
para tranquilizar y no tener más enfrentamientos. Es decir, la situación no puede deteriorar. Israel opta para una solución pacífica y política del conflicto con el pueblo palestino. Queremos crear un Estado palestino al lado de nosotros, pero un Estado pacífico. Hasta estos momentos no hemos llegado y ahora tampoco tenemos negociaciones con los palestinos. Una última consulta. Hay quienes cuestionan el mensaje que se da, por ejemplo, con el anuncio de las desocupaciones. ¿Esto no considera usted que de pronto esté ayudando para que exista esta rabia y estas acciones terroristas? ¿Puede repetir, por favor, la pregunta? Le decía, hay quienes cuestionan el anuncio de las desocupaciones y estas estarían siendo un caldo de cultivo, digamos, para estas acciones terroristas. Mira, esos son situaciones, no puedo decir ninguna declaración que puede de alguna manera interpretarse como una justificación para eso. Pero el gobierno israelí y el ejército israelí hacen todo lo posible para enfrentar y para mantener la calma allá de ambos lados. Hay ataques casi diarios del lado palestino con víctimas israelíes muy violentos allá. Y por otro lado hay, como usted vio ahora, un ataque terrorista muy deplorable que no hay ninguna justificación. Para hacer esto también tenemos que colaborar con la autoridad palestina allá y lo hacemos. Hasta este momento también en estas horas hay colaboración de fuerzas de seguridad de los israelíes palestinos para mantener la calma. Pero sí, mira, si quiere ver la situación, por ejemplo, hay también, por otro lado, Hamas, que también está usando todos los medios de él para atacar la población civil israelí. Eso no puede continuar. Lo que tememos es que reanudar las negociaciones con los palestinos. Hasta este momento, en los últimos años, los palestinos han rechazado estos intentos nuestros de reanudar las negociaciones. Embajador, muchas gracias. Lo que hacer es mantener la calma y mantener las negociaciones y la esperanza de llegar a esta solución política pacífica de crear un Estado palestino pacífico al lado de nosotros. Bueno, hemos escuchado las dos partes. Gracias al embajador israelí Ehud Eitan. Óscar, ¿qué opinas de lo que ha pasado y también de ambas posturas? Sí, primero hay que determinar que fueron extremistas judíos. Existen los indicios suficientes para creerlo que así fue. Y también algunos antecedentes recientes, como el caso de este judío atentando en una marcha gay en Israel. Así que una vez confirmado esto, dos conclusiones básicas. En primer lugar, una conclusión positiva, y es que el jefe de gobierno israelí ha tenido una posición bastante moderada, es decir, ha hablado de perseguir a los culpables, ha hablado de unir palestinos a israelíes contra este tipo de acciones, lo cual es bueno. Uno podría haber esperado una acción mucho más moderada, más neutral, de un presidente que tiene dentro de su gobierno a sectores de ultraderecha, que están muy cercanos a estos sectores que estarían involucrados en este atentado. Pero lo negativo, y ahí me parece que es lo más interesante, lo negativo es que uno no siente que el Estado israelí vaya a tomar acciones tan importantes. Uno más bien ve mayor preocupación en la represalia de Hamas, que ha dicho que va a llevar a cabo represalias, que en la búsqueda de estos tipos. Además, acordémonos que hace un par de meses, cuando sucedió este atentado contra jóvenes israelíes, por parte de palestinos radicales, el accionar del gobierno fue ir a las casas de las familiares, destruir sus casas, sus viviendas, lo cual era a todas luces una acción desproporcionada. Ahora, claro, eso no quiere decir que no deje de asistir. Hay un subsidio a quienes viven ahí. Y sé que las condiciones son muy favorables. Entonces, por un lado dices, vamos a ver, a investigar, pero por otro lado le estás dando las facilidades también. Ese es el segundo punto negativo. ¿Por qué? Porque cuando los palestinos preguntan quién es responsable, obviamente los responsables directos son los que llevaron a cabo el atentado. Sin embargo, el gobierno israelí, el Estado israelí, también es un responsable indirecto al promover estas colonias, al promover estos asentamientos, que de alguna manera
están muy vinculados con los sectores más de ultraderecha, estos sectores ultraortodoxos israelíes que de alguna manera colonizan y ocupan estos lugares. Yo estoy seguro que, y además, acordémonos que Benjamín Netanyahu ha señalado hace un par de días que va a llevar a cabo construcción de nuevas casas justamente en territorio ocupado, lo cual a todas luces podría constituir, como lo ha dicho Mahmoud Abbas, de la Autoridad Autónoma Palestina, un crimen de guerra. Acordémonos que un crimen de guerra es también ocupar con civiles territorio de alguna manera ocupado, que es ocupado. No te pertenece. Que de acuerdo a la comunidad internacional, este territorio no le pertenece a Israel, le pertenece a lo que debería ser un Estado palestino. Yo entiendo que siempre la retórica y la excusa israelí es, pero Hamas, ¿no? Pero los terroristas de la Franja de Gaza, en fin, aquellos que nos atacan sistemáticamente, poniendo al mismo nivel a un poblador que a un terrorista. Pero el argumento de alguna manera es válido, ¿no? Tienes a un colono judío terrorista, tienes a un rebelde de Hamas también terrorista. Es decir, ¿cómo se puede...? O sea, ¿por qué habría que distinguirlos? No, totalmente de acuerdo. Es decir, mi comentario para nada quiere dejar de reconocer muchos los elementos que Israel pues señala como preocupantes en su relación con Palestina. Es decir, hay terrorismo palestino, Hamas lleva a cabo acciones indiscriminadas que pueden fácilmente ser cuestionadas en materia de derechos humanos contra la población israelí, y que Israel tiene en la seguridad su principal preocupación, que hace que obviamente no reconozca a Palestina hasta que se asegure pues estos aspectos. Sin embargo... Voy al hecho que hay que darle beneficio de la duda. Exacto, de pronto si es que hay realmente voluntad de acabar eso con... no niega. Es complicado pensar en eso porque este gobierno de Benjamín Netanyahu, ya en 3 gobiernos, además cae más alineado a la derecha del espectro político israelí, con sectores muy radicales que obviamente tienen un discurso totalmente contrario al que ha dicho hoy Benjamín Netanyahu, o a un discurso que requiere Israel para llegar a acercar posiciones con Palestina y pensar en una negociación entre ambos pueblos. Promover el expansionismo y por otro lado también el anuncio que yo le apuntaba al embajador de las desocupaciones. Creo que no ayuda en nada, ¿no? No ayuda mucho porque conjuntamente con esa desocupación que implicó la destrucción de unas cuantas viviendas, al mismo tiempo aparece la autorización para construir 300 nuevas casas en otro asentamiento, con lo cual pues no significa ningún cambio, una política que debe ser uno de los temas más sensibles para poder acercar ambas partes. Bueno, acá la idea es escuchar a las dos partes, pero también en TV Perú Mundo intentamos promover desde este espacio la paz y el diálogo en la zona, ¿no? En Medio Oriente, después de tantos años de conflicto. Vamos a pasar